extremadamente preocupante lo que el día de hoy ha sido publicado, al menos por BBC como medio internacional. Vimos que al mediodía también Forbes se hacía eco de esta publicación. Radio Pichincha Universal evidentemente lo hacía así también. Vemos que el diario El Comercio también ha reseñado. Y es que datos personales de 20 millones de ecuatorianos, algunos ya fallecidos, y cerca de 6 millones de niños, constan en una base de datos que no sabemos si fue filtrada, no sabemos si fue vendida. Ya estamos pidiendo información a las autoridades del caso, pero entendemos que es una información extremadamente detallada, una información que tiene número de cédula, que tiene número de hijos, que tiene la información incluso económica. Se habla en una de las publicaciones de grandes bancos, de algún gran banco sobre el cual incluso pudiera haber estado asociada información privada en términos financieros, así que estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. La ministra María Paula Romo daba unas pequeñas declaraciones de que acelerarán el proceso de investigación. El presidente Lenín Moreno dice que pedirá que esa información sea pública y adelanta lo que podría ser el envío de una ley de protección de datos, que ya se había discutido en un momento en la asamblea anterior. La expresidenta Gabriela Rivadeneira había presentado una iniciativa. Claro, en ese momento también se le acusó de querer restringir el acceso a la información pública, lo que fuera. Mucho se ha hablado también sobre hasta dónde deberían llegar las redes sociales con determinada información. Esta es una noticia en desarrollo, estaremos muy pendientes de ello, pero sobre todo de las implicaciones que puede haber tenido. ¿Desde cuándo estuvo en el aire? ¿Cuántas personas pudieron haber accedido? ¿Qué nivel de detalle? ¿Desde dónde se filtró esta información? Se habla de una empresa. Esta empresa fue constituida en el año 2017, pues se pudimos ver, ¿no es cierto? ¿Qué está detrás de este preocupante tema para 20 millones de ecuatorianos? Esto no puede ser así, evidentemente somos 17 en este momento, pero hablan de algunas personas fallecidas. Insisto, algunas de las noticias dan cuenta de que hasta 6 millones de datos de niños y adolescentes podrían haberse filtrado. La buena noticia dentro de todo esto es que las autoridades encargadas de cuidar los temas de bioseguridad, de ciberseguridad y cosas de estas, ya han tomado cartas sobre el asunto. Pueden entonces, entendemos, restringir el acceso ahora, pero ¿qué pasó con lo anterior? Vale la pena escuchar la información de las autoridades y exigir más información al respecto. Universal. Gracias a todos quienes se conectan y hoy hablaremos de coyuntura económica junto a Diego Borja. Él es economista, fue asambleísta, exministro de Economía, exministro de Coordinador de Política Económica, expresidente del Banco Central y docente universitario. Pero antes, el editorial de esta semana. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Mangonear la ley electoral. La semana anterior, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral expusieron ante el Pleno de la Asamblea Nacional algunas de las reformas que buscan se realicen en el marco legal del sistema de elecciones. Es claro que el verdadero objetivo es acomodar el marco electoral para beneficio del gobierno y las fuerzas políticas de la derecha. Reformar el Código de la Democracia es totalmente inconveniente, al menos por estas razones. En primer lugar, no hay claridad en el sentido de las reformas, pues no se ha debatido el sistema electoral que deseamos o aquel que mejor responda a nuestro marco jurídico institucional. Sin ello, no se puede juzgar si las potenciales reformas son adecuadas o no. En segundo lugar, este es el momento menos propicio para realizar un debate responsable sobre las reformas al sistema electoral. La clase política ha matado la credibilidad institucional y la representación política. ¿Cómo llenamos de legitimidad a las reformas si la credibilidad y la confianza en la Asamblea Nacional está entre el 10 y el 15%? Los actuales gobernantes, los políticos y los medios de comunicación hemos vuelto a hacer de la política un ejercicio rechazado por la sociedad. ¿Cuál será entonces el nivel de apoyo social que tenga cualquier reforma al Código de la Democracia? Tercero, se está rompiendo seriamente el procedimiento parlamentario y esto es una cosa seria, grave, que denuncio y que debe ser analizado por la ciudadanía. Pues el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso remitieron a la Asamblea 3 propuestas de reforma sin que hayan sido parte del primer debate.
Esto viola el artículo 137 de la Constitución de la República, que establece la obligatoriedad de que todo proyecto de ley debe cumplir el requisito de 2 debates. Las propuestas no han pasado por 2 debates, ni al interior de la Comisión de Justicia, ni ante el Pleno de la Asamblea Nacional. No solo eso, también existen vicios legales cuando el Consejo Nacional Electoral envía 2 propuestas y no solo una, como debió ser aprobada por el seno del cuerpo colegiado. 4. Eliminar los distritos electorales, y esto es importantísimo, eliminar los distritos electorales, las circunscripciones electorales, no solo sería un regresivo en derechos, sino que sería un grave error frente a una mejora de la representación política. Hay una evidente mejora con los distritos electorales para representar equitativamente distintas realidades sociales dentro de una misma provincia o de un mismo cantón. Hoy están mejor representadas las realidades territoriales de Manabí. Hoy sí llegan a la Asamblea Nacional representantes del sector rural de Pichincha, de Guayas o de Manabí. Hoy sí son asambleístas, hombres y mujeres de otros cantones de Guayas y Pichincha que no solamente sean Quito y Guayaquil. Si los distritos electorales entonces han acercado los representantes a sus mandantes, eliminarlos es una torpeza política y sería una regresión de derechos. Quinto y final argumento. Se busca un cambio acomodado en la asignación de escaños. Desde el regreso a la democracia, el Ecuador ha aprobado prácticamente todos los métodos de asignación de escaños de una elección a otra. Una reforma inadecuada en la asignación de escaños agravará el actual escenario de gobernabilidad y atentará a cualquier propuesta programática por la que el país decida democráticamente en las próximas elecciones. El Ecuador necesita empujar grandes consensos y no acuerdos transitorios y minoritarios. Por estas razones es inconveniente para el país tratar reformas al Código de la Democracia. El editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Gracias por seguirnos, 16:21 de este 16 de septiembre en Quito, Ecuador. Y estamos contentos de saludar con el economista Diego Borja. Bienvenido, Diego, gracias por estar en Frecuencia Política. Hemos invitado a Diego para que podamos hacer una valoración de qué es lo que ha pasado con la economía en estos 2 años de gobierno, esto de manera general, pero que también tratemos de situarnos en lo que está haciendo noticia. Primero, ya desde hace algún tiempo se discute los efectos que podría tener la aplicación del programa alentado o al que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y se ha hablado, Diego, de que ya estarían listas un conjunto de reformas legales donde se menciona, no tenemos claridad de esto, la Asamblea lastimosamente no pudo conocer los detalles, y debería hacerlo, los detalles de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, pero se habla desde incremento del IVA, se habla desde quitar algunos escudos tributarios que los sectores de clase media tienen, por ejemplo, cuando hacen un conjunto de gastos en salud o en educación que pueden descontarlos del pago del impuesto a la renta, se habla de eliminar la independencia del Banco Central, cosa que podremos debatir, y de unas reformas que podrían ser terribles para el ámbito del trabajo. Gracias, Diego Borja, con nosotros en Frecuencia Política. Empecemos por esto, tu valoración, 2 años de un nuevo gobierno, se habló de que iba a haber un cambio en la economía, han hecho prácticamente lo mismo, los resultados nos dicen que tenemos poco crecimiento, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. Bueno, gracias, Pavel, por la invitación, un cordial saludo a quienes nos escuchan por Radio Pichincha Universal. Yo hice recientemente una publicación sobre una valoración un poco más larga. Son datos desde el año 79, digamos desde el retorno democrático, y tomé 3 indicadores que podrían ser unos aproximados de las condiciones de vida de la gente. En primer lugar, el PIB por habitante, que es cuánto de todo lo que se produce en un año recibiría cada ecuatoriano. El empleo y la pobreza. Y lo que se puede ver con bastante claridad, por ejemplo, en el caso del PIB por habitante, que vendría aproximado del ingreso por persona, de todo lo que se produce por persona, y tenemos que entre 1981 y el año 2004, el ingreso por habitante se mantiene estancado. Es decir, son aproximadamente 33 años, más de una generación, que el ingreso se mantiene estancado. Y solamente desde el año 2005 hasta el 2015, o sea, durante 10 años, y buena parte de esos años durante el gobierno del presidente Correa, se ve una pronunciada elevación del PIB por habitante. En el 2015 vuelve a caer,
En primer lugar, por el shock externo de los precios del petróleo, luego en el 2016 por el terremoto, pero sobre todo cae del 2017 hasta ahora por las medidas de ajuste que son radicales por parte del gobierno de Moreno. Esto con el PIB por habitante. Con el tema de la pobreza es aún peor, porque en el único periodo donde empieza a abatirse la pobreza realmente es entre el periodo 2005 y 2015. Y tenemos en el año 2019 datos oficiales a junio que volvemos a un nivel de pobreza que ya lo habíamos superado hace 7 años. Y en el caso del empleo es peor todavía porque el empleo inadecuado está este momento golpeando a más de cada 6 de 10 ecuatorianos. Y esto ya lo habíamos superado en el año 2009. O sea, hemos retrocedido en este aspecto casi 10 años. Entonces, cuando uno hace una valoración de este estilo, ¿qué es lo que se ve con claridad? Que las políticas que son ajustadas a lo que el Fondo Monetario Internacional manda, ya lo han probado el Ecuador y otros países, son inadecuadas en una economía que está cayendo. Quizás si estuviéramos en un momento del ciclo elevado, sería adecuado, por ejemplo, pensar en una elevación del impuesto al valor agregado, probablemente en otro tipo de ajustes en el gasto, etcétera. Pero dentro de los acuerdos que se tiene con el fondo, se pone como un logro el que bajemos la inversión pública al 1% del PIB. O sea, preguntémonos, con $1,000 millones, ¿qué va a hacer el Estado? Cuando uno circula por las carreteras, las ve una vez más en mal estado. ¿Qué estará sucediendo con los hospitales, con las escuelas, con los sitios de seguridad a los que acude la gente? Peor todavía con la infraestructura del agro, cosas de ese estilo. Entonces, es un desastre lo que se ha hecho, y lo que se muestra este desastre es lamentablemente en las condiciones de vida de la gente. Qué bueno escuchar eso de Diego Borja. Justamente aquí está, no sé si la conoces, Belén Proaño, ella hace el Minuto DS, y me comprometía yo con nuestra audiencia que vamos a hacer, porque hicimos un ejercicio editorial sobre los 40 años de democracia, pero que queríamos hacer un análisis más serio para poner variables económicas y ver qué es lo que pasó. Nos aventurábamos a decir que en los 40 años teníamos al menos un margen de 10, donde sí había una mejora de algunos indicadores, justamente entre ellos empleo, donde estoy pensando yo en datos de la CEPAL. Con Bolivia fuimos de los países que menor desempleo tuvo. La caída de la pobreza en todas sus vertientes, digamos, en la intensidad, en la cantidad de pobres, en la brecha entre ricos y pobres también disminuyeron. Pero ahora volvíamos, ¿no es cierto?, a lo que siempre le ha gustado a los sectores conservadores, hablar de que tengamos no solamente austeridad, sino austericidio, es decir, que bajemos a 1% del PIB, como tú has señalado, la inversión pública, en un país que da la sensación que a veces fuera Dinamarca, digamos, y que no tenemos que invertir. Pero cuando uno ve las realidades rurales del país, del Norte Esmeraldas, de algunas comunidades de la Amazonía, es evidente que todavía se tiene que hacer una amplia inversión. Diego, conecto esto con la CEPAL en el sistema de Naciones Unidas. Justamente tomaba esta década, 2005-2015, que está también en tu estudio, como una década donde 90 millones de latinoamericanos saliendo de la pobreza. Desde tu punto de vista, ¿está asociado eso con gobiernos que tuvieron políticas más bien progresistas, no la ortodoxia neoliberal, sino otro tipo de entender la economía? Sin lugar a duda. Y ahí, claro, ventajosamente la ciencia económica ahora con la posibilidad de llevarlo a números nos da también la herramienta de poderlo medir. Y quizás curándonos en salud. Quiero hacerte una aproximación a esto. No solo fue la presencia de gobiernos progresistas que tuvieron la suerte de tener el precio alto de los commodities, no, el precio alto del petróleo, porque suelen decir los economistas neoliberales que claro, ¿cómo no van a haber logrado unas mejoras enormes en ingreso, en pobreza, en empleo, si tuvimos petróleo de casi $100? Pero en el estudio que les señalo, hicimos también una relación entre qué pasó entre el año 81 y 87, donde los términos de intercambio fueron favorables al país, y qué pasó con el periodo 2005-2015, donde los términos de intercambio fueron favorables. En el primer periodo, a pesar de haber tenido términos de intercambio favorables, o sea, precios de nuestras exportaciones mejores que los precios de las importaciones, no tuvimos esa mejora ni en el ingreso, ni en el empleo, ni en la pobreza. O sea, el petróleo, que estaba todavía en el primer boom del petróleo, digamos, entre el 81 y el 87, no se vio reflejado en las condiciones de vida de la gente. Déjame hacerte un pequeño paréntesis, porque nuevamente a Belén le voy a decir que si encontramos el trabajo, que debe ser el año 2014, donde el presidente Correa nos dijo explícitamente, hagan un estudio, siempre encontrar causalidades, es decir, cuáles son las verdaderas causas es un poco difícil, pero él sobre todo nos decía, todo el mundo dice que solo hemos mejorado por precios de petróleo. Hagan un estudio para saber si la respuesta es solamente se mejoró por precios del petróleo o por política pública.
Y evidentemente la política pública en salud, en educación y niveles de redistribución no salieron positivos, es decir que no solamente el precio del petróleo, sino una política pública de carácter universal, por ejemplo en el caso de salud y educación, y con algunos de efectos redistributivos en la economía, es lo que permitieron la mejora en los años de la Revolución Ciudadana, que sería coincidente entonces con el estudio que tú has hecho comparando alrededor del 81, donde también tuvimos un boom de precios del petróleo, donde no hubo los mismos efectos sociales que ahora. Exactamente, entonces no está asociado estrictamente al aumento de los precios del petróleo, sino a la forma como se utilizó el excedente petrolero. Entonces, el excedente petrolero en el periodo 2005-2015, digamos, se utilizó de manera tal que la inversión social, la inversión productiva y el gasto social mejoraron e impactaron en las condiciones de vida de la gente. Por eso tenemos mejora en el índice de Gini, que mide la equidad entre las personas, entre los ricos y pobres. Cae el índice de Gini, lo cual es bueno para el Ecuador en ese periodo, y vuelve a subir en el periodo 2017-2019. Entonces, está evidentemente asociado en la forma como se manejó la economía. Interesante e importante conversación con Diego Borja. Nosotros hicimos un análisis y la CEPAL también daba cuenta de cómo, mientras en esos años América Latina solo disminuyó en 2 puntos del coeficiente de Gini, el Ecuador lo hizo en 7. Conversando con Diego Borja aquí en Frecuencia Política sobre la realidad económica del país. Diego, si es así, si es que efectivamente hay algunos estudios, incluso de tendencia muchas veces conservadora, que dan cuenta de que a América Latina le fue bien con este tipo de políticas, ¿por qué volver a esta ortodoxia neoliberal? ¿Por qué vuelve, digamos, al debate el tema desde la independencia del Banco Central, la no inversión pública, que el mercado haga todo, que las tasas de interés floten hasta encontrar su punto de equilibrio? Argentina, que vive una especie como de tiempo anticipado del Ecuador, desde mi punto de vista viven 2 años adelante porque está pasando lo mismo, ya tiene unos efectos terribles de la aplicación del modelo con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros estamos empezando a implementar la parte más severa, en donde se encuentran, por ejemplo, reformas laborales. ¿Por qué este regreso a esta ortodoxia? Yo tengo la impresión de que el regreso es por la voracidad de, sobre todo, el capital financiero. Es decir, durante 10 años aproximadamente se mantuvo controles, yo diría que relativamente severos, ni siquiera fue una cuestión desmedida o exagerada, controles razonables para mantener equilibrios internos razonables, pero el capital financiero es voraz y no se adecúa ni siquiera a medianos controles. Y digo medianos realmente, Pavel, con conocimiento de causa. Te pongo un ejemplo. En el año 2009 impusimos, en el gobierno del presidente Correa y cuando yo era ministro de Política Económica, el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Qué es esto? Es la obligación que tienen los bancos de mantener en la economía nacional, digamos, una parte de sus reservas para que puedan ser entregadas a manera de crédito. Antes no había ese control y tenían todo afuera, o buena parte afuera, con un control que además era del 45% como obligación. Por eso digo, ni siquiera eran cuestiones exageradas, eran bastante equilibradas, pero no están dispuestos ni siquiera a eso, y ahora en la carta de intención, por ejemplo, se dice que es necesario desmontar esa excesiva regulación. ¿Qué excesiva regulación? Por ejemplo, esto, el coeficiente de liquidez doméstica. Es que a ellos la mínima regulación ya les parece excesiva. Simplemente es excesivo. El tema del Banco Central, bueno, de lo que se ha estado señalando, no han mandado todavía la ley, como tú señalas, pero de lo que se ha estado diciendo es que vamos a volver al esquema de autonomía de los años 90. Recordémosle a la ciudadanía, ese esquema no era de autonomía, era la privatización del Banco Central del Ecuador. Era el Banco Central en manos del capital financiero. Era el Banco Central que entregaba los créditos subordinados. Era el Banco Central que llevó a la quiebra financiera del año 98. Es el Banco Central que llevó a la devaluación del 400% antes de la dolarización. A eso nos quieren volver. Entonces, ¿cuál es la razón? Es la voracidad. Y desde el punto de vista de un gobierno que además nace ofreciendo una política progresista, por decirlo de alguna manera, es un despropósito político absoluto, es una vergüenza política y es un incumplimiento del plan de gobierno. Porque, por ejemplo, en el caso del Banco Central estaría violándose la Constitución. En la Constitución de Montecristi se le asigna claramente al Banco Central el papel de instrumentador de la política monetaria definida en el Ejecutivo. Así dice la Constitución. No les gusta, qué pena, eso votó las 2/3 partes de los ecuatorianos. Entonces se estaría violando, por ejemplo, la Constitución. Y en lo otro, podemos hacer un análisis medida por medida. Por ejemplo, el entregarles la billetera electrónica a los bancos. Es decir,
es simplemente una transferencia enorme de recursos que son de propiedad de la ciudadanía, porque se está usando redes públicas de telefonía, redes privadas que las pagan los usuarios, ni siquiera es que las pagan las empresas o los bancos, para generar un inmenso beneficio, un inmenso negocio para los bancos, en desmedro de lo que fue concebido como un servicio para los que no estaban incluidos en el sistema financiero. Por ejemplo, por decir 2, 3 cosas, y así podríamos seguir analizando una por una las medidas, y vamos a llegar a la conclusión de que los únicos beneficiarios son la minoría absoluta, el 1% versus el 99%, como decía la consigna de los Occupy Wall Street. De hecho, quisiera rescatar 3 elementos o detenerme en 3 que ha señalado. Uno, salida de capitales, por eso están queriendo la eliminación del ISD. 2, bien lo señalas, cuando supuestamente el Banco Central era autónomo, le convirtieron en prestamista de última instancia para que cubra la crisis financiera, privaticen ellos sus ganancias y no socialicen sus pérdidas. Te doy un detalle, no solamente que no están cumpliendo el plan de gobierno, sino que sin darse cuenta o dándose cuenta, lo terrible sería si es que se han dado cuenta, es que dicen que el acuerdo con el Fondo Monetario fue para apoyar el Plan Prosperidad, del que hablan las autoridades económicas. Pero el Plan Prosperidad no fue aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, como ordena la ley y la Constitución. Y finalmente lo del dinero electrónico, donde efectivamente se ha cambiado un servicio por un negocio. Me quedo primero con el tema de salida de divisas. Hace poco leí, no sé si tú sigues a esta cuenta, el Observatorio de la Dolarización, pero daban cuenta de un buen análisis de cómo se está desbalanceando la economía nacional, porque aparentemente están entrando una cantidad de dólares, hablaban cerca de 6,000 millones de dólares, si no estoy mal, pero lo que está saliendo, lo que están sacando de la economía es prácticamente 3 o 4 veces más. ¿Cuál es el problema de esta situación cuando salen más dólares de los que entran en una economía dolarizada, Diego? Bueno, en el Ecuador, el momento en el cual no tiene capacidad de emisión monetaria, la única manera de poder dinamizar la economía es con las divisas que entran. Y las divisas entran de pocas fuentes. La una de ellas es las exportaciones. Si tenemos más importaciones que exportaciones, ahí tenemos un problema. Y tú conoces, como persona informada que eres, es que tenemos un problema de importaciones del sector no petrolero, digamos, importaciones privadas, que siempre han estado por encima de las exportaciones no petroleras, o sea, las exportaciones privadas. Eso inició con la dolarización en el año 2000 y nunca lo hemos podido abatir, porque no hemos generado precisamente una gran política, digamos, de sustitución de importaciones o, si es que no les gusta eso, de promoción de exportaciones en niveles mayores de los que hemos tenido. Ahí tenemos un problema estructural que no se ha logrado sobrepasar. En determinados momentos, la manera de equilibrar ese desequilibrio estructural ha sido con determinadas medidas de control de la salida de divisas. Hoy día quieren desmontar esas medidas de control de la salida de divisas, ¿y qué va a suceder? Una iliquidez inmediata de la economía, como ya la estamos viviendo. Ya se está viviendo niveles de iliquidez, sobre todo en sectores alejados de la ciudad de Quito, porque el momento de la iliquidez se empieza a sentir sobre todo en los sectores alejados. El esquema financiero nacional es un esquema embudo, porque recoge divisas de todo lado y las trae al centro, que es Quito, y del centro ni siquiera se queda en el país, sino que sale a los paraísos fiscales. Entonces se empieza a sentir la iliquidez en las zonas más alejadas, a veces en ciudades que no son ni siquiera tan alejadas, en ciudades de la costa, por ejemplo, se puede ver claramente los niveles de iliquidez, en ciudades de la sierra también, y si no tenemos divisas y no tenemos controles, entonces vamos a un problema de vulnerar la dolarización. Entonces, la famosa política, de acuerdo con el Fondo Monetario, para disque fortalecer la dolarización, termina siendo un arma exactamente para lo contrario, para vulnerar drásticamente la dolarización. Y solamente te diría una cosa sobre el Plan Prosperidad. A mí me da la impresión de que el famoso Plan Prosperidad es la prosperidad del 1%. Y es la crisis, la escasez y la pobreza de la mayoría de la población. Como decía Stiglitz, del 1% concentra lo que el 99% necesita, y eso lastimosamente es lo que se está agravando. Señalas un tema bien importante que le escuché en algún momento, me parece que a Pedro Páez. Efectivamente, y esto a veces no lo sentimos en ciudades grandes, pero la falta de un billete de $20, por ejemplo, en ciudades intermedias o ciudades pequeñas es donde primero se empieza a notar. Y es por eso que en el gobierno anterior, tú fuiste una de las autoridades económicas en una buena parte del tiempo, se tenía el convencimiento de que para bajar la presión sobre el uso del dinero en efectivo, era importante auspiciar el uso del dinero electrónico, por ejemplo. Pero claro, en ese momento hubo grandes, digamos, quejas de que el dinero electrónico manejado en el ámbito público iba a ser una fuente de emisión inorgánica, decían,
y ahora, ¿no es cierto?, lo han convertido en un negocio, se han demorado en implementarlo, pero ya hablan del tema de la billetera móvil, que va a tener costos absolutamente más altos que los que ofrecían en el sector público. Por lo tanto, las utilidades de la banca, y tú bien señalabas este tema de la voracidad del sistema financiero, volverán a crecer. Si no me falla la memoria, en el año 2011, que ya fue un buen año para el país, pero también para la banca, llegaron a tener utilidades netas de 450 millones. Pero el año 2018, con una economía que no creció en el 1%, llegaron a registrar utilidades cercanas a los 511 millones de dólares. Entonces, efectivamente apuntas tú que las medidas van hacia el sector financiero, y este sector financiero es el que de alguna u otra manera, estando cómodo en las decisiones económicas que se toma, tampoco permite que los medios de comunicación revelen este tipo de realidad. Es decir, ya en términos de economía política, ¿quiénes están detrás de estas decisiones? Yo creo que es un beneficio directo y casi en exclusivo, salvo unos pequeños repartos de las migajas que sobran en la mesa, a unos sectores distintos al sector financiero, pero casi en exclusivos del sector financiero. Por eso empezamos a escuchar quejas de otros sectores del empresariado, del sector metal mecánico, de los alimentos, de la vestimenta, de la construcción, ni se diga, es decir, que simplemente no se están viendo beneficiados. O sea, para decirlo en términos de economía política, no es ni siquiera toda la burguesía, no es ni siquiera toda la clase empresarial, es un sector privilegiado, exclusivamente vinculado al capital financiero nacional e internacional, porque no hay que olvidarse que por más que el Ecuador sea una economía pequeña, marginal en el mundo, el momento en el cual tenemos una situación de dolarización y una banca privada tan concentrada, tan oligopólica, son 4 bancos los que manejan la totalidad casi del negocio financiero, y tienen esa potestad de sacar todos los excedentes fuera y recircularlos en paraísos financieros o en inversiones especulativas, no necesariamente en paraísos, lo que están generando es una extracción del valor creado en el Ecuador y lo reciclan afuera para obtener beneficios, ya digo, en exclusivo para ese 1%. Y eso, el momento en el cual el gobierno se convierte en un instrumento, lo que hace el gobierno en términos de economía política es servir a ese grupo minúsculo en desmedro de sus electores, violando el plan de gobierno, violando incluso, yo diría que los aspectos mínimos de los equilibrios democráticos y generando un momento en el cual puede volver el Ecuador a estallidos sociales que ponen en riesgo la continuidad de los procesos políticos. El tiempo siempre es ingrato, pero voy a rescatar 3 preguntas para el cierre. La última en términos de diagnóstico, si quieres, en el ámbito laboral. Las reformas que se hablan nuevamente nos recuerdan, digamos, a la flexibilización laboral de los años 90. Esto de trabajar por horas, esto de no tener todas las seguridades y los derechos que tienen los trabajadores en estabilidad. ¿Cómo adviertes? ¿Efectivamente generará más dinamismo en la economía o habrá un momento aparente de mejor empleo, pero de muy poca calidad? ¿Cómo adviertes del tema? Bueno, ya podemos vernos en los espejos de otras realidades. Algo similar lo tomó Portugal entre el año 2012 y 2015. Le llamaron devaluación interna. Como no pueden hacer devaluación de la moneda dura, lo que hacen es disminuir los costos del trabajo, cargándole la mano a los trabajadores, ya sea bajo precarización, disminución de salarios corrientes, aumento de horas, aumento de la intensidad, etcétera. ¿Y qué es lo que generaron en esa economía? No generaron un aumento de competitividad. Lo que generaron es una concentración de determinados excedentes en las utilidades de un grupo privilegiado de los empresarios. ¿Cuándo empieza nuevamente Portugal a tener mejora de competitividad? Cuando relaja esa economía de flexibilización absurda y de flexibilización absolutamente, porque es una flexibilización rígida, ¿no? Sí, parecería un contrasentido, pero es una rigidez extrema con los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces empieza a relajar en el año 2015 porque cambia el bloque de gobierno, viene un bloque más a la izquierda, dicen por ese camino no vamos a ir, empiezan a lograr mejoras en otros costos de la economía, incluyendo baja de impuestos, y la economía empieza nuevamente a crecer. Entonces, con la tal flexibilización en el Ecuador, lo que van a hacer desde mi punto de vista es a una precarización del trabajo que hoy día ya es precario. Porque no hay que olvidarse de eso. Si 6 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo inadecuado, ya estamos en una situación extrema de precariedad. Y si van a eso, a ponerlo por ley, quiere decir que a los 4 de cada 10, un poquito menos, van a entrar en precariedad. O sea, no guardamos ni siquiera el bienestar de los poquitos que ya están, sino a los que ya están, que son la minoría en bienestar, les vamos a bajar más.
supuestamente con el discurso de que eso va a permitir que los que no están trabajando lo van a hacer. Eso no va a ser así. Una reacción en el ámbito tributario, se ha hablado de incremento aparentemente del IVA, si no fuera así, incluso de la disminución de algunos beneficios tributarios que tienen sobre todo los sectores de clase media, donde cuando hacen una gran cantidad de gastos en salud, en educación, se descuentan o pueden descontarse del pago del impuesto a la renta. ¿Qué pasaría en nuestra economía si las dos cosas se dan o una de ellas? Aumento por el lado del IVA, que además veamos que es un impuesto que no solamente los pagan los ricos, sino toda la ciudadanía, o esta eliminación de algunas facilidades tributarias que tienen los sectores de clase media. Yo diría que el gobierno de Moreno es un gobierno que no solamente es anticlases populares en general, sino anticlases medias también, porque el nivel de depauperarización de las clases medias es gigantesco por pérdida de empleo, por precarización del trabajo, etcétera. Si a eso tú le añades un golpe tributario por dos lados, uno por el lado del IVA, porque como bien señalas es un impuesto regresivo y lo pagamos todos independientemente del ingreso, y adicionalmente eliminando posibilidades de descontar ciertos gastos del impago del impuesto a la renta, pues simplemente lo que va a continuar es esta pauperización, este empobrecimiento de las clases medias que no encuentran un espacio de crecimiento en una economía en declive, porque eso es otro elemento que hay que señalar. Se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la economía se va a pique. El propio Fondo Monetario Internacional está diciendo que para este año sostener el crecimiento, por ejemplo, del riesgo país. No, ni siquiera se sostienen los equilibrios macros, digamos, pero adicionalmente las condiciones de vida de la gente. La carta de intención dice que decreceremos en menos 0,5%. Creo que van a tener que corregir ese dato y vamos a decrecer al 1% por lo menos. Porque si tenemos una caída de inversión pública y de inversión privada en los niveles que tenemos, ¿de dónde va a haber crecimiento? En una economía donde además ha caído el consumo. Lo que sí ha aumentado es la deuda de consumo, por ejemplo, de las clases medias. Para no quedarme con esta preocupante descripción y diagnóstico que nos lleva a aumentar nuestros niveles de preocupación, le pregunto a Diego Borja ya una parte propositiva. ¿Y qué hacer entonces los sectores progresistas ahora y de cara al futuro inmediato? ¿Qué hacer? ¿Por dónde encontramos alternativas? Yo creo que el planteamiento de los sectores progresistas es recuperar un gobierno en el año 2021 que pueda enderezar nuevamente la economía hacia donde hemos torcido completamente el objetivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Se espera que un país, que una sociedad, en general, que una colectividad, vea siempre hacia adelante. Y en los últimos 2 años, 3 años casi, lo que está pasando es que estamos regresando. O sea, es un paso adelante, 3 pasos atrás, ¿no? Primero nos va a tocar recuperar esos 3 años para volver a un sendero de crecimiento y pensar en mejorar aquello que podríamos haberlo hecho mal. Creo que nunca está de más la autocrítica de las cosas que se hacen mal, pero en este momento lo primero que va a tocar es retomar un sendero de crecimiento porque el Ecuador va a quedar devastado. Y no creo que estoy siendo exagerado. No creo que estoy siendo exagerado cuando vemos niveles de pobreza que ya los abatimos hace 7 años y que los volvemos a experimentar. Creo que es una alarma gigantesca que la sociedad ecuatoriana no puede quedarse impávida. Me gustaría que estés equivocado, pero lamento considerar que no. Efectivamente, lo que se ve es un deterioro significativo de las condiciones de vida. Basta ver la gran cantidad de gente que tenemos ahora nuevamente en los semáforos ofreciéndonos limpiar nuestro parabrisas o vendiéndonos caramelos. Es increíble lo que está pasando en el país, por eso coincido con Diego Borja. Lo fundamental está de cara al 21 para que el país recupere una senda de desarrollo vinculada con los sectores progresistas, porque entendieron que gobernar la economía solamente tiene sentido si se lo hace para las grandes mayorías. Muchísimas gracias, Diego. Esperemos que en otra ocasión podamos seguir conversando más temas sobre economía. Con mucho gusto. Gracias a ti. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar un poco del objetivo de salud para todos. El mundo moderno ha logrado avanzar en la lucha contra varias de las principales causas de muertes y enfermedades, y las tasas de mortalidad infantil y de materna han disminuido considerablemente. Sin embargo, el mundo no está bien encaminado para alcanzar los ODS relacionados con la salud. El progreso ha sido desigual, no solo entre los países, sino también dentro de ellos. Los promedios nacionales ocultan realidades y algunas poblaciones y comunidades están quedándose atrás. En el mundo, al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud y el 40% carece de protección social.
La Agenda 2030 no solamente plantea metas relacionadas con la reducción de las tasas de mortalidad por enfermedades, sino que también pone en la mesa cuestiones persistentes y emergentes relativas a los sistemas de salud, como por ejemplo la necesidad de proporcionar financiamientos sostenibles y eficientes, mejorar el saneamiento y aumentar el acceso a los servicios médicos a toda la población. En Ecuador, el acceso a la salud es un derecho consagrado en la Constitución y por ende es obligación del Estado proveerla. Sin embargo, en este último periodo vemos con preocupación los reclamos de varias comunidades sobre la falta de insumos y medicinas en los centros de salud, o de los estudiantes de medicina que solicitan un pago justo por las labores que cumplen en los hospitales públicos. Ambas problemáticas reflejan un débil cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, que instan a los estados a lograr cobertura sanitaria universal y aumentar sustancialmente el financiamiento de la salud y la contratación, desarrollo, capacitación y retención del personal sanitario. Es muy importante continuar con la fiscalización de la Agenda 2030 porque cada vez vemos más problemas en su ejecución. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Haciendo eco en las redes sociales. Muchas personas hacen comparación con los gastos que debe hacer el gobierno, por ejemplo, el temas de seguridad, pago de jubilados. Además, se menciona que el Ecuador no cuenta con un ministerio del deporte. Varias personas hicieron un análisis con otros mundiales y se dice que la competencia mejoró la imagen de Brasil a nivel internacional, pero el efecto económico fue apenas del 1.7% en aumento del PIB. Por otro lado, ¿qué pasó con los estadios de Brasilia, Manaus, Cuiabá, Natal? El costo fue de los 4 estadios fue de 3.120.000 reales. Esta inquietud se hizo sentir en las redes y se le preguntó al presidente de la República ¿con qué recursos se piensa hacer el mundial? A lo que respondió que estos se generan en el momento mismo que se hace el anuncio y lo vamos a hacer de manera imaginativa. Tomemos en cuenta que el costo de mantener un estadio, por ejemplo, en los estadios rusos, después del mundial, es entre 3.2 y 6.4 millones de dólares anuales. Estaba queriendo encontrar la cuenta de Eduardo, no recuerdo exactamente el apellido, no sé si tú recordarás, me parece que trabaja en un canal público y en medios internacionales donde tuvo un excelente hilo sobre toda la información alrededor del mundial. Lo que se vende, digamos, como una posibilidad de vender al país frente al mundo es en realidad un desangre, digamos, de recursos para el Ecuador. La votación del Código Integral Penal es posible que empiece el día de mañana y justamente con el tema de despenalización del aborto se analiza la posibilidad de dividir en 2 segmentos más. Ese es la votación sobre ese marco legal, pero lo más importante que dejamos para ustedes y que seguramente nuestros compañeros en Pichincha Universal lo retomarán es el tema de esta filtración de información. Lo harán estos días, en el transcurso de esta semana, esta filtración de información que resulta absolutamente de asombro y para asustarse. Este tema también lo pondremos nosotros en análisis la próxima semana, así que les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo día lunes. Así es, hasta el próximo día lunes. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.